Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. La vida ha encontrado un hogar en la Tierra desde hace unos 4.000 millones de años. Esa es una fracción significativa de los 13.800 millones de años de historia del universo. Presumiblemente, si la vida surgió aquí, podría haber aparecido en cualquier lugar. Y para definiciones de vida suficientemente amplias, incluso podría ser posible que la vida hubiera aparecido poco tiempo después del Big Bang, incluso segundos después. Para explorar los orígenes de la vida, primero tenemos que definirla. Hay más de 200 definiciones publicadas del término, lo que muestra lo difícil que es abordar este concepto. Por ejemplo, ¿están vivos los virus? Se replican, pero necesitan un anfitrión para hacerlo. ¿Qué pasa con los priones? Los priones son estructuras proteicas patógenas. Los debates continúan girando sobre la línea entre la vida y la no vida. Muchos dicen que es una unidad de información, por ejemplo los informáticos. Pero para nuestros propósitos podemos utilizar una definición extremadamente amplia pero muy útil. La vida es todo lo que está sujeto a la evolución darwiniana. Recuerdo que Carl Sagan también decía que todo aquello que pueda hacer copias de sí mismo podría ser definido como vida. Esta última es una definición útil porque vamos a explorar los orígenes de la vida misma, lo que por definición borrará los límites entre la vida y la no vida. En un momento en el pasado, en la Tierra no había vida. Eso significa que hubo un periodo de transición que naturalmente ampliará los límites de cualquier definición que se pueda encontrar. Además, a medida que profundizamos en el pasado y exploramos otras opciones potenciales para la vida, queremos mantener nuestra definición amplia, especialmente a medida que exploramos los rincones más extremos y exóticos del universo. Así que con esta definición en la mano, se supone que la vida en la Tierra surgió hace al menos 3.700 millones de años. Para entonces, los organismos microscópicos ya se habían vuelto lo suficientemente sofisticados como para dejar rastros de sus actividades que persisten hasta el día de hoy. Esos organismos se parecían mucho a los modernos, usaban ADN para almacenar información, ARN para transcribir esa información en proteínas y las proteínas para interactuar con el medio ambiente y hacer copias del ADN. Esta combinación de tres vías permite que todas estas sustancias químicas experimenten esta evolución darwiniana. Pero esos microbios no cayeron del cielo simplemente, evolucionaron a partir de algo. Y si la vida es algo que evoluciona, entonces tenía que haber una versión más simple de vida que apareció incluso antes en el pasado de la Tierra. Algunas teorías especulan que las primeras moléculas autorreplicantes y por tanto la forma de vida más simple posible en la Tierra podría haber surgido tan pronto como los océanos se enfriaron hace más de 4.000 millones de años. Y es posible que la Tierra no haya estado sola. Marte y Venus tenían condiciones similares en ese momento, por lo que si la vida ocurrió aquí, es posible que también haya ocurrido allí. Y por eso los esfuerzos, por ejemplo, de los rovers marcianos por encontrar restos fósiles. Pero el Sol no fue la primera estrella en encenderse, ¿no? Y fusionarse. Es producto de una larga línea de generaciones anteriores de estrellas. La vida, tal como la conocemos, requiere algunos elementos clave: hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno, fósforo. Con la excepción del hidrógeno, que apareció en los primeros minutos después del Big Bang, todos estos elementos se crean en el corazón de las estrellas durante sus ciclos de vida. Entonces, mientras uno tenga una o dos generaciones de estrellas viviendo y muriendo, y por lo tanto extendiendo, desparramando sus elementos a la galaxia, puede uno tener vida similar a la Tierra apareciendo en el universo. Esto hace retroceder al reloj de la posible primera aparición de vida hace más de 13.000 millones de años. Y aquí quiero comentarles un artículo muy interesante publicado por el astrofísico Paul Sutton sobre este tema. Esta era en la historia del universo se conoce como el amanecer cósmico, cuando se formaron las primeras estrellas. Los astrónomos no están exactamente seguros de cuándo tuvo lugar esta época transformadora, pero fue unos cientos de millones de años después del Big Bang. Tan pronto como aparecieron esas estrellas, podrían haber comenzado a crear los elementos necesarios para la vida. Así pues, la vida, tal como la conocemos, construida sobre cadenas de carbono, utilizando oxígeno para transportar energía y sumergida en un baño de agua líquida, puede ser mucho más antigua que la Tierra. Incluso otras formas de vida hipotéticas basadas en bioquímicas exóticas requieren una mezcla similar de elementos. Por ejemplo, algunas formas de vida extraterrestre podrían usar silicio en lugar de carbono como componente básico o usar metano en lugar de agua como solvente. Pase lo que pase, esos elementos
tienen que venir de algún lugar y ese lugar está en el núcleo de las estrellas, no cabe duda. Sin estrellas no se puede tener vida basada en sustancias químicas. Pero quizá sea posible tener vida sin química. Es difícil imaginar cómo serían estas criaturas, pero si tomamos nuestra definición amplia, que la vida es cualquier cosa sujeta a evolución, entonces no necesitamos productos químicos para que esto suceda. Claro, la química es una forma conveniente de almacenar información, extraer energía e interactuar con el medio ambiente, pero existen otras vías hipotéticas. Por ejemplo, el 95% del contenido energético del universo es desconocido para la física y literalmente se encuentra fuera de los elementos conocidos. Los científicos no están seguros de qué están hechos estos misteriosos componentes del universo, la materia oscura y la energía oscura. Quizá existan fuerzas adicionales de la naturaleza que actúan solo sobre la materia y la energía oscuras. Quizá existan múltiples especies de materia oscura, toda una tabla periódica de materia oscura. ¿Quién sabe qué interacciones y qué química oscura se desarrollan en las vastas extensiones entre las estrellas? La hipotética vida oscura puede haber aparecido en el universo extremadamente temprano, mucho antes de la aparición de las primeras estrellas, impulsada y mediada por fuerzas que aún no comprendemos. Las posibilidades pueden volverse aún más extrañas. Algunos físicos han planteado la hipótesis de que en los primeros momentos del Big Bang, las fuerzas de la naturaleza eran tan extremas y tan exóticas que podrían haber sustentado el crecimiento de estructuras complejas. Por ejemplo, estas estructuras podrían haber sido cuerdas cósmicas, que son pliegues en el espacio-tiempo anclados por monopolos magnéticos. Con suficiente complejidad, estas estructuras podrían haber almacenado información. Habría habido mucha energía para todos, y esas estructuras podrían haberse autorreplicado, permitiendo la evolución darwiniana. Cualquier criatura que existiera en esas condiciones habría vivido y muerto en un abrir y cerrar de ojos, y su historia entera habría durado menos de un segundo, pero para ellos habría sido toda una vida. Muchas gracias y hasta el próximo reporte.